porque estamos muy al pendiente de lo que suceda ahí en Mollendo, pero a propósito del diagnóstico inicial, la causa de muerte anticipaba de salud que se debía a un infarto masivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucedió? Estamos enlazados en estos momentos con Richard Soto. Él es cardiólogo de la Sociedad Peruana de Cardiología y esperamos que el doctor Soto nos pueda dar un poco más de detalles de este diagnóstico que se anticipa habría sido la causa de muerte del congresista Guerra García. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y hablar de este tema tan preocupante que es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que muchas veces genera desenlaces fatales como el que está comentando usted. Una enfermedad que a veces es silenciosa, porque uno dice un hombre de 60 años, joven en estos tiempos, ya se sabe que una persona de 60 años no tiene por qué considerarse vieja en ningún aspecto. ¿Cómo así de pronto sufre un infarto masivo? ¿Hay indicadores, maneras de anticipar esta situación? Sí, en primer lugar quiero enfatizar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y esa es una información muy importante que toda la población tiene que conocer. Es una situación que realmente causa muertes de forma continua y que a veces se le presta la atención como en otras entidades. Le comento que cada 37 segundos se reporta de que hay una muerte asociada a una condición como un infarto agudo al miocardio. Y esto es importante poder informar a la población de cómo debe detectar tempranamente síntomas tempranos de esta condición para poder recibir una atención oportuna y no cuando se genere un episodio agudo, una de sus formas de presentación lamentablemente puede ser una muerte súbita cardíaca, ¿no? Entonces es importante que la población conozca justamente las características de qué síntomas me deben motivar a mí a visitar al especialista. En el caso del infarto, un infarto masivo, cuando uno sufre un infarto masivo, si uno llega rápidamente a un centro de salud, ¿puede evitar un desenlace fatal? Bueno, el infarto agudo del miocardio en primer lugar es una condición aguda, es una emergencia cardiológica. Esta situación ocurre cuando una de las arterias del corazón se ocluye de forma total. Eso va a generar que esta parte del corazón quede sin irrigación. Y eso genera que este tejido del corazón empiece a sufrir. El infarto al miocardio puede tener varias formas de manifestación. Como usted comenta, una de las formas es así de fulminante. Y es una de las formas más graves en las cuales el infarto agudo del miocardio puede generar una arritmia maligna que puede matar rápidamente a la persona. Ahí la atención tiene que ser inmediato. En el lugar donde ocurrió el hecho, tiene que hacerse maniobras de reanimación cardiopulmonar y ser rápidamente a la persona trasladada a un centro para poder ser atendida a la brevedad. Si eso no ocurre, lamentablemente, ocurre un desenlace fatal. En otros escenarios, el infarto al miocardio puede tener otra forma de atención un poco de repente más retardada, donde la persona puede empezar a sentir un dolor torácico tipo opresivo de gran intensidad que puede o no irradiarse a los miembros, a los brazos, especialmente el brazo izquierdo, y que puede asociarse con sudoración, náuseas. Si este dolor aparece en reposo y es muy intenso y persiste por más de 20 minutos, no duden en acudir a emergencia, porque esto puede ser la manifestación de un infarto agudo al miocardio. Y es la emergencia hospitalaria el lugar donde tiene que ser atendido a la brevedad esta situación. Hoy es el Día Mundial del Corazón, por cierto, revisando un poco la información, buscando tomar conciencia de un mal que, como usted bien dice, es la principal causa de muerte en el mundo. Entiendo que al año en el Perú más de 4.000 personas mueren producto de infartos. Si hablamos de las edades, si son hombres, si son mujeres, ¿quiénes son más sensibles a sufrir infartos? En líneas generales, la estadística habla de que en los varones hay un mayor porcentaje de presentación de esta condición, especialmente antes de los 60 años. Pero a partir de los 60, 70, 80, este porcentaje se equipara. Esta condición, como bien usted comenta, causa la mortalidad en la población a nivel mundial y también en nuestro país. Es una de las principales causas de muerte. Y evidentemente la Sociedad Peruana de Cardiología, la cual estoy hoy día representando, justamente está muy preocupada en hacer conocer a la comunidad
de justamente esta situación o de este problema de salud pública, en el cual la población tiene que conocer esta condición y tiene que tomar acciones para poder prevenir esta enfermedad. Y justamente la clave para poder hacer de que las enfermedades cardiovasculares empiecen a reducir de manera significativa en nuestra sociedad, pues parte de una adecuada prevención. Y la prevención cardiovascular empieza desde edades muy tempranas, desde mantener y tener un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, una actividad física regular, evitar hábitos que son nocivos como el consumo de tabaco, el alcohol excesivo, drogas. Y si es que ya padezco alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, controlarla adecuadamente. A su vez, mantenernos siempre activos y, obviamente, evitar la obesidad o el sobrepeso. Todos ellos se conocen como factores de riesgo. Si la persona en el tiempo acumula este tipo de factores de riesgo, aumenta de manera significativa la probabilidad de desarrollar este tipo de complicaciones, que puede empezar a partir de los 40, incluso a los 30 años. Ya estamos viendo este tipo de situaciones en las emergencias. Pero su mayor porcentaje lo vemos entre 60 y 70 años, que es lo que la estadística nacional nos está reportando. ¿Y hay algún factor de el estrés, esta nueva vida agitada que tenemos hoy todos los días, vinculados también a estos problemas coronarios? Sin lugar a duda que el estrés es un factor que contribuye al desarrollo de este tipo de complicaciones. Es un factor de riesgo cardiovascular muy importante que usted lo está comentando. Y es fundamental por esa razón también manejar y controlar los grados de estrés, porque evidentemente si esto es persistente y duradero en el tiempo, se convierte en una situación nociva que suma justamente a tener una mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y ahí el mensaje pues en este día del Día Mundial del Corazón, en la cual la Sociedad Peruana de Cardiología invita a la comunidad a tomar medidas de prevención y de esa manera poder ayudar a reducir justamente la incidencia y prevalencia de esta enfermedad que está matando a las personas en el mundo. Cada 37 segundos en el mundo muere una persona por infarto. Realmente es muy preocupante y debemos de tomar acciones para poder prevenir este tipo de complicaciones. Y a su vez también nuestro sistema de salud tiene que estar preparado para poder atender estas emergencias. Para poder atender un infarto agudo al miocardio es ideal pues contar con centros hospitalarios que tengan con salas de intervencionismo cardiovascular para justamente ayudar a que esa arteria coronaria que se taponó, se obstruyó totalmente, el hemodinamista cardiólogo pueda abrir esa arteria con un aparatito llamado stent, ¿no? Y angioplastia con balón. Esto es lo que ayuda a que estas personas que hacen un infarto pues puedan salvarse y hacer que esta condición que muchas veces mata a las personas, con este tipo de intervenciones podamos reducir de manera significativa la mortalidad en estos escenarios. Le pido, a partir de su experiencia médica, sabemos que el congresista se desmaya, es llevado a una posta que estaba cerrada y luego es trasladado 45 minutos hasta otro centro de salud donde finalmente confirman su deceso. ¿Hubiese sido relevante que pueda llegar a la posta? ¿El desenlace pudo ser distinto ante un diagnóstico de infarto masivo? Bueno, estamos hablando de un escenario de una muerte súbita, ¿no? Y muy probablemente, como los reportes se están haciendo llegar, de una muerte súbita cardíaca. Situación en la cual pues una persona, una hora antes de fallecer, no tenía ningún tipo de molestias, como lo estamos comentando aquí. En un paciente que tiene un infarto masivo, evidentemente la atención tiene que ser inmediata, ¿no? Idealmente en un centro de alta resolución donde pueda atenderse. Pero evidentemente los primeros pasos, como una posta es primaria, digamos. ¿Hubiese tenido los implementos adecuados para manejar una situación de emergencia así? Evidentemente los primeros pasos de primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar básica bien hecha puede salvar la vida de una persona. Pero evidentemente, si estamos en un lugar donde no hay capacidad resolutiva, como vemos en muchos centros, en muchas provincias de nuestro país, donde no se puede atender esta situación, muchas veces termina en un desenlace fatal. Y ahí la importancia de que en nuestro país implemente medidas de salud pública para que este tipo de enfermedades que mata a las personas, que es el infarto agudo al miocardio, reciba una adecuada atención, no solamente en Lima. A nosotros los cardiólogos nos preocupa cuando uno se pregunta, en el Perú, ¿cuántos centros pueden atender un infarto las 24 horas del día y todos los días en el país?
no existen más de 2 centros que puedan hacer ese tipo de atención. Y eso no debe de ocurrir. En nuestro país, en cada provincia, en cada departamento, al menos deben haber 2 o 3 centros que tengan esta capacidad. Y ahí la importancia, pues, de darle prioridad a este tipo de situaciones y que, pues, el gobierno y todas las instituciones encargadas de poder invertir e implementar adecuadamente los hospitales con equipamiento y con recurso humano capacitado ayudaría justamente a que este tipo de situaciones puedan ser mucho menores y que las personas que tengan un infarto lleguen a tiempo y sean atendidas correctamente y podamos salvar la vida de las personas. Muy bien, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos ha dado para tener más detalles de lo que ha sido este suceso y cómo nosotros podemos también sacar lecciones, aprender y tomar en cuenta todos estos factores de riesgo que podríamos tener para anticipar una enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor Soto, por conversar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy bien, bueno, nosotros...